Hola, ¿cómo están? Este es el último video relacionado a un tema pendiente en la materia que busca avanzar un poco más cronológicamente en lo que hemos venido trabajando. Es decir, vamos a tratar de analizar cuál es el impacto del mundo helénico en la cultura mediterránea luego de la desintegración del modelo polis, en el sentido de que ya va a perder su autonomía política luego de que Macedonia avance sobre la Grecia continental y tras la muerte de Alejandro en este proceso de conformación que hemos hablado de monarquías helenísticas. Desde el punto de vista político, como diría Graham Shipley, la ciudad, la polis, se municipaliza en el sentido que pierde su autonomía, sigue construyendo y recreando esos espacios públicos tradicionales, el ágora, el mercado, la plaza, el gimnasio, ¿no? El teatro, pero estos claramente ya no poseen la impronta política que habían tenido principalmente durante el periodo arcaico y clásico, ¿no? En el siglo V, y luego aún en un proceso de crisis en el siglo IV. Claramente, pensar la polis ya en el marco del siglo III implica pensarla en el contexto de la formación cultural del periodo helenístico, de la primera etapa del periodo helenístico, y en segundo lugar, bajo, como dije antes, el organigrama político de las monarquías que se han constituido. Vuelvo a repetirlas: la de los Antigónidas en lo que sería toda la zona de Balcanes, Macedonia y Grecia continental; la Seleucida, que transitoriamente gobierna toda la herencia persa asiática; y en tercer lugar la tolemaica o la ágida, que va a quedar con el control de Egipto. En este marco se da un proceso nuevo, interesante, que podría pensarse como una nueva etapa colonizadora, donde las polis, las Alejandrías, se desplazan en distintos lugares y puntos y enclaves del territorio oriental. Sin duda Alejandría y Antioquía son dos de las grandes ciudades que muestran estas características. Son ciudades también que van a dejar una influencia importante en periodos posteriores y donde también se va a desarrollar el cristianismo, pero claramente la ciudad ha perdido esa potencia que tenía antes. Sin embargo, la tradición política griega va a tener la capacidad para ingresar al espacio mediterráneo y luego posteriormente a Roma. Estamos tratando de terminar la materia hacia el 200, es decir, cuando Roma comience a avanzar a través de sus conflictos militares con Antíoco III en el espacio mediterráneo oriental y también, por supuesto, en la Grecia continental. Y dejamos ahí el periodo histórico porque esto ya implica pensar a Grecia bajo el dominio romano. Es decir, que terminamos de pensar el mundo helénico mientras este todavía se encuentra bajo potestad de las monarquías helenísticas del cercano oriente y del Mediterráneo oriental. En ese punto, todo ese proceso cultural tan complejo que se va desarrollando nos muestra cómo la herencia política ha construido un elemento mucho más potente y perdurable del que por ahí se tiene en cuenta. La organización en el periodo helenístico en torno a la ciudad de Alejandría de los clásicos de la escritura griega es muy importante. La Ilíada y la Odisea van a ser sistematizadas, es decir, que habían surgido a través de una tradición oral a inicios del periodo arcaico, fueron estructuradas y pasadas por escrito durante la época del siglo VI con Pisístrato, y ahora, a partir del siglo III, se las va a reorganizar en libros, se les va a dar un sistema de puntuación y se las va a empezar a estructurar de una forma que es la que conocemos nosotros. En este ámbito también, en Alejandría, en Egipto, se va a dar todo un proceso de codificación de antiguos textos que va a dar como consecuencia lo que ustedes conocen como la Biblioteca de Alejandría, y en este marco también se va a escribir la Septuaginta, que es la primera versión en griego de la Biblia de los 70. Es decir, que Atenas comienza a desplazarse como foco cultural
de esta región de la cultura helénica, y es Alejandría la que va a retomar este lugar bajo la figura del rol del rey Mecenas, que es el que acopia y desarrolla todo este conocimiento. La construcción de la Biblioteca de Alejandría, la construcción de todo el conocimiento científico, astronómico y geográfico, geométrico, a través de Euclides, pero también de Eratóstenes, se comienza a concentrar. Entonces toda esa tradición que había ido desarrollándose durante siglos comienza a ser sistematizada. Lo mismo ocurre con la tradición épica, no solo con la Ilíada de la Odisea, sino con la recuperación de otras antiguas leyendas, como puede ser las argonáuticas de Apolonio de Rodas, y por supuesto todo el proceso de una nueva poética que emerge en este marco a través de Calímaco, por ejemplo, en donde se empieza a dar un nuevo proceso poético que ya no marca tanto el ritmo político del siglo VI, quinto y cuarto del periodo griego, sino más bien de este contexto helenístico. Todo este cambio que se empieza a organizar también se puede ver en la comedia. Después de aquella comedia de Aristófanes, lentamente la comedia media está perdida, pero va a surgir la comedia nueva, de la cual tenemos las obras de Menandro, y en donde también se puede ver que ya se ha perdido ese elemento poético. Esta construcción, esta consolidación y sistematización de ese pensamiento que había tenido una vitalidad muy potente en el siglo final del periodo arcaico y en los 2 siglos del periodo clásico, quinto y cuarto, van a dejar posteriormente también su huella en Roma. Y esto es interesante porque podemos ver que esta tradición política va a trasladarse también a la potencia dominante que comienza a emerger en el espacio mediterráneo. Por un lado, podríamos decir que una de las influencias que va a recibir Roma a partir del siglo II, pero ya también en el III, es ponerse en contacto con las primeras monarquías helenísticas y recibir cierto impacto que luego va a ser conocido como Imitatio Alexandri. Es esta idea de empezar a ver los valores del monarca helenístico que busca de alguna manera recuperar la tradición alejandrina, que busca volver al pasado de ese héroe conquistador que se ha basado en la tradición homérica, el influjo de la épica helénica que también comienza a ingresar en esa Roma que se encuentra en un momento de guerra permanente, el ingreso del griego también como un instrumento intelectual para las élites romanas, y por supuesto todo un conjunto de categorías políticas que eran ajenas al espacio romano, de la cultura latina, pero que paulatinamente también van a ingresar al mundo griego. Y por supuesto la obra de los grandes filósofos, la continuidad de dos corrientes filosóficas como son el estoicismo y el epicureísmo, que nacen a la luz del siglo IV y la crisis y tercero, y la crisis política del mundo helénico, y se van a reconstruir a partir de este periodo histórico también en la estructura política de Roma. Y por supuesto Aristóteles y Polibio en esa idea de plantear cuáles son las características principales que va a adoptar Roma y cómo se la puede pensar como la potencia política emergente, cómo pueden servir las categorías políticas griegas en relación al